Natalia compró una casa en el lago, pero su marido declaró: «Mi exmujer y el niño vivirán con nosotros. Tendrás que resignarte. Yo no me he echado a perder». Pero cuando llegaron al lugar, todos se quedaron en shock con lo que vieron. Y antes de continuar, ¿podrías escribir desde qué país estás viendo el vídeo? Disfrútalo. Natalia llevaba mucho tiempo soñando con tener su propio refugio de paz y tranquilidad. Un lugar donde poder escapar del bullicio de la ciudad y recuperar fuerzas. Así que, tras varios años de trabajo duro y mucho ahorro, por fin hizo realidad su sueño. Compró una casa pequeña pero acogedora, a orillas de un lago pintoresco, a apenas 1 hora en coche de Madrid. Imaginaba pasar allí los fines de semana, disfrutando del silencio, la naturaleza y la calma. Soñaba con recibir a sus amigos, organizar comidas al aire libre y pasar tiempo con sus seres queridos. Aquel era su paraíso personal. Un rincón donde podía ser ella misma y olvidar todos los problemas. Natalia planeaba con ilusión su nueva vida en esa casa, imaginando cómo ella y Óscar la decorarían juntos, creando un hogar cálido y lleno de amor. Natalia disfrutaba cada jornada en su nueva casa, paseaba entre los árboles, nadaba en el lago, leía en la terraza, cocinaba cenas deliciosas para Óscar. Se sentía en paz y feliz. Le parecía que todos sus sueños, al fin, se habían cumplido. Óscar, su marido, compartía su entusiasmo. Le gustaba ayudarla a elegir los muebles, a decidir los materiales para las reformas, y le daba ideas para arreglar el jardín. Prometía. Natalia se sentía dichosa al ver cómo él también se entusiasmaba con el proyecto, creyendo que aquella casa se convertiría en su verdadero hogar, un lugar donde fortalecer su vínculo y formar una familia feliz. Natalia creía de verdad que habían encontrado su sitio en el mundo, que habían construido su pequeño paraíso. Óscar estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, contemplando la tranquila superficie del lago. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el agua de reflejos dorados y rojizos. Natalia terminaba de preparar la cena, tarareando una melodía. En la casa reinaba una paz total, como si todas las preocupaciones se hubieran quedado atrás. Se sentía tranquila, esperando una noche agradable en pareja. Óscar se giró, y Natalia notó una expresión extraña en su rostro. Estaba tenso, y también culpable. Eso la alertó. «Natalia, tenemos que hablar», dijo, con una voz inusualmente seria. Ella apagó la vitrocerámica y se sentó frente a él en la mesa. Su corazón latía con fuerza. Algo no iba bien. Lo miró, tratando de entender qué pasaba. «¿Qué ocurre, Óscar? ¿Me estás asustando?», preguntó. Él respiró hondo, como si se preparase para algo difícil, y comenzó. «Verás, Natalia, he estado pensando...». Se quedó en silencio, sin mirarla a los ojos. «He decidido que Irene y Marcos necesitan ayuda». Natalia frunció el ceño, sin entender a qué venía eso. Irene era su exmujer, de quien se había separado hacía unos años. Natalia sabía que tenían un hijo en común, Marcos, pero nunca pensó que Óscar mantuviera tanto contacto con ellos. «¿Ayudarles? ¿De qué manera?», preguntó confusa. Óscar al fin la miró. En su expresión se mezclaban desafío y justificación. «Van a venir a vivir con nosotros», soltó. Natalia se quedó paralizada. No podía creer lo que acababa de oír. «¿Perdona? ¿Cómo dices?». «He dicho que Irene y Marcos se mudarán aquí. Hay sitio de sobra. Estarán mejor que en el pisito donde viven ahora». Natalia no respondió al momento. Necesitaba procesarlo. Sentía como una ola de indignación le subía desde el pecho. ¿Cómo había podido tomar esa decisión sin contar con ella? ¿Cómo se atrevía a disponer de su casa, de su sueño? «Óscar, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esta es nuestra casa, nuestra. Planeamos vivir aquí tú y yo, formar una familia», exclamó con voz temblorosa por la rabia. «No dramatices, Natalia. Lo he pensado bien. Es solo algo temporal. Están atravesando una mala racha. Necesitan ayuda. Además, Marcos necesita a su padre. Y yo quiero estar con él. ¿Y yo? ¿Has pensado en mí? ¿En mis sentimientos? ¿En nuestros planes?», dijo Natalia desesperada. Óscar se encogió de hombros. «Tendrás que acostumbrarte, Natalia. Está decidido. Irene ya está haciendo las maletas.
Llegarán en un par de días. Esas palabras sonaron como un mazazo. Natalia comprendió que Óscar no la consideraba una compañera igualitaria. Solo la usaba cuando le convenía. Todo su amor y dedicación. ¿Para qué? Fue en vano. No armó un escándalo. Se levantó de la mesa en silencio y salió de la cocina. No quería mostrarle cuánto le dolía. Necesitaba pensar. Subió al dormitorio, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y rompió a llorar. Le dolía, le hería y sentía miedo. Miedo de que su vida, que había construido con tanto esmero, fuera en realidad tan frágil, tan ilusoria. Lloró durante horas, pero ni eso le calmó. No podía permitir que Óscar arruinara su vida. Tenía que actuar, tenía que proteger su futuro. Cogió el móvil y marcó el número de su madre, doña Teresa. Sabía que su madre siempre estaría ahí para apoyarla, pasara lo que pasase. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Natalia con la voz quebrada por la emoción. «¿Qué pasa, hija? Me estás preocupando», respondió Teresa alarmada. Natalia le contó todo. Abrió su corazón. Le explicó cómo Óscar había decidido, sin consultarla, que su exmujer y su hijo vendrían a vivir a su casa. A su casa. Teresa la escuchó atentamente y respondió: «No te preocupes, hija. Ya pensaremos algo. ¿No te acuerdas de que la casa está a mi nombre?». Natalia lo recordó entonces. Al comprarla, y previendo cualquier imprevisto, había decidido registrarla a nombre de su madre. Era su seguro, su salvaguarda frente a lo inesperado. «Sí, mamá, lo recuerdo. ¿Y qué hacemos ahora?», preguntó con un hilo de esperanza. «Vamos a venderla, hija. La pondremos a la venta lo antes posible. No debes vivir con un hombre que no te valora ni te respeta». Natalia sintió alivio. Comprendió que su madre tenía razón. No debía seguir en un matrimonio ni en una casa donde la habían traicionado y humillado. «Gracias, mamá. Estoy de acuerdo. Haz todo lo que sea necesario», respondió con una voz firme y decidida. Doña Teresa le prometió que se ocuparía de la venta de la casa de inmediato. Llamaría a un agente inmobiliario de confianza y le pediría que encontrase un comprador lo antes posible. Natalia sintió como algo nuevo se despertaba en ella. Fuerza. Ya no se sentía una víctima. Estaba dispuesta a luchar por su dignidad y su libertad. Salió del dormitorio y bajó al salón. Óscar estaba viendo la televisión. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella había estado llorando. Natalia se acercó y con calma le dijo: «Óscar, tenemos que hablar». Él apagó la televisión y la miró. «Te escucho». «Estoy de acuerdo. Irene y Marcos pueden vivir aquí», dijo Natalia, esforzándose por mantener una voz firme y neutra. Óscar la miró sorprendido. «¿En serio? ¿No estás enfadada?», preguntó con incredulidad. «No, no lo estoy. Entiendo que quieras ayudarlos. Solo quiero que seas feliz», respondió Natalia, mirándole directamente a los ojos. Óscar sonrió emocionado. «Gracias, Natalia. Eres la mejor esposa del mundo», dijo mientras la abrazaba. Natalia correspondió al abrazo, pero en su interior no quedaba ni una chispa de amor. Solo esperaba el momento adecuado para vengarse por todo el dolor y la humillación. Sin que Óscar lo supiera, llamó al agente inmobiliario recomendado por su madre. Acordó una cita y le entregó todos los documentos necesarios para la venta. Le pidió discreción, que no levantase sospechas. Natalia siguió actuando con total normalidad. Le cocinaba, lavaba la ropa, mantenía una actitud cariñosa y atenta. Interpretaba el papel de esposa ideal, pero en su alma germinaba un plan de venganza. Sabía que Óscar se sentiría eufórico al traer a Irene y Marcos a su nuevo hogar. Se imaginaba lo satisfecho que estaría creyéndose un salvador, pero también sabía que esa alegría le duraría poco. Estaba decidida a arrebatarle todo lo que tanto valoraba: su casa, su orgullo, su falsa imagen de héroe. Óscar se marchó durante unos días para ayudar a Irene y Marcos con la mudanza. Mientras tanto, Natalia y Teresa encontraron compradores para la casa. Una pareja de jubilados, Pablo y Zinaida, que soñaban con una vida tranquila junto al lago. Natalia acordó con ellos el precio y la fecha de la transacción. Todo estaba listo, solo faltaba que Óscar regresara con su exmujer y el niño para soltarle el golpe final.
Óscar llegó a la casa junto al lago rebosante de entusiasmo. Irene y Marcos iban con él en el coche. Irene parecía rejuvenecida, con una mirada llena de esperanza. Marcos, por su parte, no despegaba la vista del móvil, salvo para lanzar alguna mirada distraída a los árboles que desfilaban por la ventanilla. El maletero estaba lleno de maletas, cajas y todo tipo de objetos que, según Óscar, les harían sentirse como en casa. Óscar apagó el motor, bajaron los tres del coche y respiraron el aire limpio del lago. El sol brillaba sobre la fachada de la casa, haciéndola parecer aún más acogedora. «¡Ya estamos!», exclamó entusiasmado. «Os va a encantar». Irene le sonrió, aunque en su mirada asomaba una sombra de inseguridad. Marcos siguió ajeno, absorto en su móvil. Óscar se adelantó hacia la puerta. «Vamos, os enseño la casa», propuso, sacando las llaves con seguridad. Pero al llegar al porche, se encontró con una pareja de ancianos que los observaba con curiosidad. «Buenas tardes», saludó Óscar, algo desconcertado. «Hemos llegado a casa». El hombre, de cabello canoso y rostro arrugado, dio un paso al frente. «Buenas tardes», respondió. «¿Y ustedes quiénes son?» «Soy Óscar. Esta es Irene y su hijo Marcos. Vivimos aquí», dijo Óscar cada vez con menos convicción. «¿Viven?», repitió el anciano, alzando las cejas. «Qué curioso. Justamente ayer le compramos esta casa a doña Teresa». Óscar se quedó helado, como si le hubiese caído un rayo. Miró a la mujer junto al hombre. Ella, con gesto sereno y una mirada amable, asintió con la cabeza. «Sí, somos Pablo y Zinaida», se presentó ella. «Ahora esta es nuestra casa». Óscar sintió como las piernas le flaqueaban. Intentó pensar con claridad, pero su mente era un caos. «¿Que ustedes han comprado esta casa?», balbuceó mirando a Pablo. «Esto debe de ser algún error». «No hay ningún error», respondió Pablo con tranquilidad. «Tenemos todos los papeles en regla. Si quiere, se los enseño». Entró, sacó de una estantería un documento doblado y se lo tendió a Óscar. Este lo cogió automáticamente, pero apenas podía enfocar. Vio sellos, firmas, cifras, pero no comprendía nada. Irene, que hasta entonces había guardado silencio, habló finalmente. «Óscar, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?» «Dicen que compraron la casa», murmuró Óscar con el pánico apoderándose de él. «¿La compraron? ¿A quién?», preguntó Irene desconcertada. «A doña Teresa, que creo que es la madre de tu esposa», respondió Pablo. «Debe de haber algún malentendido», intentó justificarse Óscar. «Esta casa es de mi mujer. Lo vamos a aclarar enseguida». Sacó su móvil y llamó a Natalia. Tono de llamada. Nadie contestó. Volvió a intentarlo. Otra vez. Nada. «No responde», dijo con una creciente sensación de desesperación. «A lo mejor está ocupada», dijo Irene, tratando de mantener la calma. «Intenta más tarde. No entiendo nada de esto». «Yo tampoco», susurró Óscar mirando la casa como si se le escapara entre los dedos. Pablo tosió suavemente y se dirigió a Óscar con un tono amable pero firme. «Escuche, joven. Entendemos que esto es incómodo, pero tenemos todos los documentos que acreditan que esta casa es ahora nuestra. Pagamos una buena cantidad y queremos vivir aquí. ¿Y ahora dónde vamos a ir?», dijo Irene mirando a Óscar con los ojos abiertos como platos. Marcos, que hasta entonces se había mantenido al margen, levantó la vista del móvil. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos entrar?». Óscar no supo qué responder. Se sentía como un idiota, engañado, humillado. Había creído que podía controlarlo todo, manipular a todos, y al final, él mismo terminó siendo la víctima. «Yo lo aclararé todo ahora», murmuró volviendo a marcar el número de Natalia. Pero el teléfono seguía en silencio. Natalia no contestaba. Era como si se hubiera desvanecido, dejándolo solo en mitad del camino, junto a su exmujer y su hijo, con un coche lleno de maletas y un montón de esperanzas rotas. Pablo y Zinaida, al ver el desconcierto de Óscar, decidieron dejarlo tranquilo. Entraron en silencio en la casa, dejando a Óscar, Irene y Marcos en el porche, bajo la fría luz del sol otoñal. Óscar se quedó paralizado,
sin saber qué hacer. Miraba la puerta cerrada de lo que había sido su hogar y comprendía que todo había terminado. Su plan había fracasado, lo había perdido todo, y solo él era responsable. Irene, incapaz de soportar más la tensión, rompió a llorar. Marcos, sin comprender del todo lo que estaba pasando, la rodeó con un brazo para consolarla. Óscar los miraba y se sentía aún más miserable. Había traicionado a Natalia, engañado a Irene y decepcionado a Marcos. Y ahora le tocaba pagar. Intentó llamar una vez más a Natalia. Otra vez, silencio. Ya sabía que ella no contestaría. Se había vengado. Y lo había hecho con elegancia, frialdad y una precisión devastadora. Se giró hacia Irene y Marcos y dijo en voz baja: «Vámonos, aquí ya no somos bienvenidos». Irene asintió, secándose las lágrimas. Marcos, aún sin comprender del todo, lo siguió en silencio. Óscar se sentó al volante, arrancó el coche y se alejó lentamente. Miraba por el retrovisor cómo la casa desaparecía en la distancia y sentía cómo un vacío implacable crecía dentro de él. Durante el trayecto, siguió intentando llamar a Natalia, una y otra vez, hasta que por fin recibió un mensaje: «Nos vemos mañana a la 1 de la tarde en la cafetería cerca de tu oficina». Natalia no quería verle en un lugar significativo. No tenía intención de revivir nada. Solo necesitaba cerrar el capítulo cara a cara. Ella llegó puntual. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. Óscar apareció 15 minutos tarde, con el rostro nervioso y sin aliento. «Natalia, cariño, perdona el retraso», soltó al sentarse frente a ella. En sus ojos se mezclaban desesperación y una chispa de esperanza. Natalia no respondió. Solo tomó un sorbo de café, con calma. El silencio entre ellos pesaba como una losa. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Óscar, rompiendo al fin la tensión. «La casa, Pablo y Zinaida, ¿tienes idea de lo que has hecho?». Ella dejó la taza sobre el plato con delicadeza. Su rostro era sereno, imperturbable. «Sí, Oleg, sé exactamente lo que he hecho, y ha salido incluso mejor de lo que esperaba». «¿Pero cómo? Tú amabas esa casa. Soñábamos con ella juntos». «Soñé, sí. Por eso mismo me aseguré. La puse a nombre de mi madre». «¡Me has engañado!», rugió Óscar, arrojando unos papeles sobre la mesa. «No, Óscar, tú me engañaste a mí», respondió Natalia con frialdad. «Desde el principio. Solo quería lo mejor, por Marcos. Es un niño. ¿Y yo qué soy? Un mueble más en la casa. Un objeto que puedes mover de un lado a otro. Ni siquiera me preguntaste. Me lo impusiste. ¿Recuerdas tus palabras? Tendrás que resignarte». Óscar agachó la cabeza. No tenía nada que decir. Cualquier argumento sonaba ridículo incluso para él. «Hace mucho tiempo que entendí quién eres realmente, Óscar. Solo piensas en ti, en tus deseos. Eres capaz de pisotear a quien sea con tal de satisfacerlos. Por eso me anticipé. Por eso actué». Natalia hablaba con firmeza y serenidad. Cada palabra era como un clavo clavado en el ataúd de su relación. «¿Pero por qué tan cruelmente?», susurró Óscar. «¿Por qué me dejaste en ridículo? ¿Por qué dejarme sin techo? ¿Y tú cómo esperabas que reaccionara? ¿Querías que te diera las gracias por tu traición? ¿Que aplaudiera tu brillante idea de traer a tu exmujer a vivir a nuestra casa? Tú elegiste este camino, Óscar. Te cavaste tu propia tumba. Yo pensé que me perdonarías. Siempre lo hacías. Te quería. Te creí. Cerraba los ojos a tus defectos. Pero todo tiene un límite», interrumpió Natalia con voz firme. «Mi paciencia se agotó en el instante en que decidiste que podías controlar mi vida, mi casa, mi futuro, como si todo te perteneciera». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Óscar, levantando hacia ella unos ojos llenos de desesperación. «Ahora vivirás con las consecuencias de tus actos», respondió Natalia, levantándose de la mesa. «Y yo voy a empezar una nueva vida, sin ti». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, dejando a Óscar solo en aquella cafetería, con los sueños rotos y el peso de sus errores aplastándole el pecho. Se quedó inmóvil, mirándola marcharse, como si una parte de él también se alejase con ella.
Fragmentos del pasado se agolpaban en su mente. Su primer encuentro, la boda, la compra de la casa. Todo parecía ahora tan lejano, tan irreal. El hogar de doña Teresa se convirtió en refugio temporal para Natalia. Su madre la recibió con los brazos abiertos. En su mirada había compasión, pero también un profundo orgullo por su hija. «Hija, siempre supe que eras fuerte», le dijo al abrazarla, «pero has superado todas mis expectativas». Natalia sonrió con gratitud. El apoyo de su madre era lo más valioso que tenía en ese momento. «Gracias, mamá. No sé qué habría hecho sin ti». «Todo saldrá bien, Natalia. Eres joven, valiente, brillante. Lo mejor está por venir». Natalia pasó varios días en casa de su madre, recomponiéndose. Pensaba mucho en el pasado, reflexionaba sobre sus errores, hacía planes. Lo más difícil fue aceptar que Óscar, el hombre al que tanto quiso y en quien tanto confió, no era quien creía. Su egoísmo y su afán de controlarlo habían corrompido. Todo lo bueno que una vez hubo entre ellos había desaparecido. Meses después, Natalia compró un piso en el centro de la ciudad. Lo decoró con gusto, a su manera, creando un rincón acogedor donde daba gusto vivir. Siguió trabajando, haciendo crecer su negocio, viajando, conociendo gente nueva, cultivando nuevas amistades. Sabía que su vida había acabado siendo justo como debía. El dolor y la decepción no la rompieron, la hicieron más fuerte, más sabia. Había aprendido a quererse, a respetarse, a ponerse por delante. Y estaba lista para lo que viniera, para los nuevos desafíos, las nuevas aventuras. Ya no tenía miedo al futuro. Lo miraba de frente, con optimismo y esperanza, porque lo sabía, con cada fibra de su ser. Se lo merecía ser feliz.